Hola a todos los asistentes presentes. A continuación haré la presentación de la investigación titulada Razonamiento inductivo de profesores de matemáticas en la generalización de patrones figurales, cuyas autoras son Karina Núñez Gutiérrez y Guadalupe Cabañas Sánchez. Bueno, entendemos como razonamiento aquella habilidad del pensamiento que debe ser desarrollada. En particular, nuestra disciplina se interesa por el razonamiento matemático que contribuye en el aprendizaje de las matemáticas y se vincula con diversas actividades propias de la ciencia, por ejemplo, la conjeturación y la generalización. En particular, esta investigación se interesa por el estudio del razonamiento inductivo. Se reconoce además de que el razonamiento, de acuerdo al currículo, debe desarrollarse desde los primeros grados de escolaridad de los estudiantes. Y además, la actividad intelectual de ellos debe apoyarse más en el razonamiento que en la memorización. Demandas cognitivas que implican al profesor de matemáticas, cuya función pedagógica consiste en fomentar e interpretar esta forma de razonamiento inductivo y otras formas del razonamiento en los estudiantes. De acuerdo a la investigación, la mayoría se han centrado en estudiar el razonamiento inductivo en estudiantes y en profesores en formación. Pocas se han interesado en el profesor en servicio en cuanto a su razonamiento. Ahora bien, esta investigación estudia el razonamiento inductivo en el contexto de la generalización de patrones y reconoce de que se han reportado dificultades de la generalización con patrones no lineales, en específico con las de tipo cuadrático. Esta investigación, con base en lo anterior, pretende describir el razonamiento inductivo que evidencian profesores de matemáticas al resolver tareas relacionadas con sucesiones cuadráticas en el contexto de la generalización de patrones figurales. Para ello, como objetivo específico, nos trazamos el poder identificar y describir los pasos del razonamiento inductivo en este contexto. ¿Qué entendemos por razonamiento inductivo? Es aquel proceso del pensamiento humano que produce afirmaciones y alcanza conclusiones a partir de casos particulares hasta llegar a una regla general. Para su estudio nos apoyamos del modelo teórico de Cañadas y Castro propuesto en el 2007. ¿Qué entendemos por patrón figural? El patrón figural es aquella secuencia estructurada de objetos en etapas dadas determinadas, las cuales están configuradas de tal forma que exhiben características en común entre un objeto a otro. El modelo del teórico de razonamiento inductivo está compuesto por 7 etapas. La primera es el trabajo con casos particulares, la segunda, la organización de estos casos, la tercera, identificación de patrones, la formulación de conjeturas, la validación de las mismas. Como parte de este proceso está la generalización y por último, la justificación de conjeturas. Este modelo quizás no pueda presentarse de forma ideal, pero sí aparecen estas formas del razonamiento donde aparecen algunas etapas, otras no, y puede presentarse de esa forma. Bueno, como parte de la investigación, ¿cómo lo hicimos? Primero se diseñó una prueba piloto, luego se validó esta prueba con profesores en Colombia de secundaria. Posteriormente se rediseñó el cuestionario a partir de los resultados obtenidos en este proceso de validación y por último se realizó un estudio exploratorio con profesores en México. Los participantes fueron 37 profesores de matemáticas de secundaria aquí en México y su participación se dio a través de talleres donde las autoras coordinaron. En un primer momento tenemos de que los profesores resolvieron las tareas en un ambiente de lápiz y papel. Luego fueron escogidos algunos profesores de forma selectiva para que participaran de forma individual en una discusión grupal donde expusieran su forma de razonar y la resolución de las tareas que se les propusieron. A lo largo de esta discusión, las investigadoras realizaron preguntas que ayudaran a profundizar el razonamiento inductivo. El cuestionario de exploración estaba compuesto por 2 tareas. La primera es la tarea de la piedra del patio, que está configurada con un patrón figural creciente, cuyo comportamiento es de una sucesión de tipo cuadrático.
Tenemos también la segunda tarea que, a diferencia de la anterior, involucra más variables como los cuadrados grises, cuadrados blancos, el rectángulo que lo conforma y el número de la figura. Para el análisis de los resultados que obtuvimos, de los datos que obtuvimos, nos basamos en las producciones escritas de los profesores de matemáticas y la participación individual en la discusión grupal, la cual fue videograbada. Se consideró las categorías como pasos del razonamiento inductivo y subcategorías cada una de ellas. Bueno, se presentó con mayor frecuencia al momento de analizar estas resoluciones el trabajo con casos particulares, la identificación de patrones, la formulación de conjeturas. Y también se presentó como parte de los resultados el proceso de generalización. ¿En qué consistió este trabajo con casos particulares? Bueno, observamos de que el trabajo con casos particulares es identificar la cantidad de objetos en cada etapa de la sucesión. Los profesores evidenciaron el conteos estratégicos y conteos. Los conteos estratégicos fueron apoyados a través de la visualización. Por ejemplo, el profesor 4, en su caso, para poder entender el comportamiento del patrón, realiza unos conteos que en primer lugar consiste en poder completar el patrón figural propuesto hasta conformar un cuadrado. Por lo menos para la etapa 1, lo que hace es dibujar una piedra. Para la etapa 2, 2 piedras. En la etapa 3, 3 piedras. Además, reconoce de que este comportamiento, esta cantidad de piedras no están ubicadas de cualquier forma, sino que observa por lo menos que en los extremos hay 2 piedras y en el extremo 1, para la etapa 1, para la etapa 2, están las 2 piedras en los laterales y va aumentando. Si nos damos cuenta, va aumentando conforme al número de la etapa. Por lo menos aquí hay 3 y aquí hay 2. Aquí hay 3, aquí hay 2. Aquí hay 2, aquí hay 2, 2, 2, 2 y 1. Y otros profesores lo que hacen es contar la totalidad de las piedras circulares que conforman la etapa. Para la etapa 1 hay 8, para la etapa 2, 14, para la etapa 3, 22, lo cual permite identificar el tipo de sucesión con la cual va a trabajar. ¿En qué consistió la organización de estos casos particulares? La organización de estos casos particulares consistió en la sistematización de los mismos. Por lo menos los profesores evidenciaron que la forma de organizar los casos particulares fue por medio de tablas de doble entrada, donde X en este caso representa el número de la etapa y Y la cantidad de piedras circulares. Posteriormente, esta organización les permite establecer las diferencias de un término a otro y determinar el tipo de sucesión con el cual están trabajando. En el caso de la identificación del patrón, se reconoce que el profesor lo que evidenció 2 formas particulares de reconocer este patrón. Esto consiste en analizar el comportamiento del crecimiento de los objetos debido a que estamos trabajando con un patrón figural y para este caso lo que hace es identificarlo por partes, por lo menos. Reconocen la figura del cuadrado y el rectángulo que están allí inmersa en la tarea y lo relaciona con el área representándolo por medio de estructuras de tipo aditivas y multiplicativas. Veamos. Para el caso del profesor 4, luego de que hace ese conteo de las cantidades de piedras por configuraciones previamente establecidas por él, de la forma como lo percibe, lo que realiza es que se da cuenta de que por lo menos estas 2 permanecen de forma constante, estas 2 permanecen de forma constante, pero esto le da una representación aritmética. Por lo menos en el caso de como conformó un cuadrado, lo que realiza es contar las piedras que conforman los lados, lo eleva al cuadrado y le resta esa cantidad de piedras que añadió por etapas. Así, permite establecer una estructura de tipo aditiva, ¿verdad? Donde la cantidad de cuadrados que conforma el lado lo eleva al cuadrado, pero lo relaciona con el número de la etapa. Por lo menos el número de la etapa que coincide con esto que está aquí, más ese 2 que permanece de forma constante y le resta las piedras que fueron añadidas para conformar el cuadrado. En el caso del método de diferencia, los profesores lo que realizan es establecer
reconocer el patrón que está conformado por una cuadrática a través de las diferencias de un término késimo a otro. Para este caso se da cuenta de que la primera diferencia no es constante, por lo cual recurre a la segunda diferencia, que es de 2. Bueno, los profesores que formulan conjeturas son aquellos que perciben el comportamiento del patrón figural y lo representan por medio de estructuras aditivas y multiplicativas para finalmente hacer una propuesta de una estructura algebraica que conocemos como conjetura. Para el caso de la tarea 1, reconocemos estas conjeturas que fueron planteadas por el profesor, y para la tarea 2 fueron estas que pueden observar en pantalla, a partir de esa percepción que realizaron del patrón figural. Encontramos también de que los profesores que llegaron a la generalización fueron unos que no no formularon conjeturas, y otros que lo hicieron. Los que no formulan conjeturas son aquellos que emplean el método de diferencias para establecer los coeficientes que conforman la expresión algebraica de una sucesión cuadrática, que es de la forma ax a la 2 más bx más c. Aquellos que formulan conjeturas son los que reconocen ese comportamiento del patrón figural en correspondencia, ¿verdad?, entre el número de la etapa o figura con la cantidad de objetos en ese patrón figural. Como reflexiones finales encontramos finalmente de que en efecto los profesores en este contexto involucran sus capacidades inferenciales, perceptivas y simbólicas en el proceso del razonamiento inductivo. Además, se observaron dos formas diferenciadas al momento de trabajar con el patrón figural de cada tarea. Por lo menos identificamos que la descomposición de la figura para la tarea 1, encontramos de que la forma de percibir esta configuración es por medio de la observación de un rectángulo y además dos piedras que permanecen de forma constante a lo largo de las diferentes etapas. Pero este rectángulo va creciendo a lo largo de las etapas, y ese comportamiento, ese crecimiento lo representa por medio de la siguiente expresión. En el caso de la base es el número de la etapa más 1, como nos damos cuenta. Para esto hay 2 más 1, 3 más 1. Y para el lado de la altura, que conforma el rectángulo que fue previamente percibido, está el número de la etapa, que para este caso es 1 más 2, el número de la etapa más 2, el número de la etapa más S2. Eso representado por medio del producto, debido a que es asociado con el área de un rectángulo. Y se le suma la cantidad de piedras que permanecen de forma constante. Tenemos además la tarea 2, donde también se realizó la descomposición de la figura. Se observa de que en los extremos hay 4 cuadros, bueno, 4 configuraciones, donde está conformada por el número, 2 veces el número de la etapa más, más 1. El número de la etapa multiplicado por 2 más 1, que permanece de forma constante y se repite 4 veces, como se representa aquí. Más, ¿verdad?, la representación que conforma como el cuerpo del patrón, que está conformado por un rectángulo. La parte de la altura coincide con el número de la etapa para ambos casos, por ejemplo, y en este caso, además, la parte de la base coincide con el número de la figura más 1. Bueno, el método de diferencias es el que le permite a ellos identificar la diferencia, la primera y la segunda diferencia, y a partir de esta información establecer los coeficientes de la sucesión cuadrática para así llegar a la regla general. Bueno, encontramos que las tareas del patrón figural nos permiten el estudio del razonamiento inductivo en forma de evidencia, y encontramos de que los profesores no siguen del todo en el orden ideal todos los pasos del razonamiento inductivo, y además de que las tareas con patrones figurales favorecen las diversas interpretaciones dependiendo de la percepción o visualización que tiene el profesor. En comparación con los resultados obtenidos con estudiantes, investigaciones previas y con la presente que es realizada con el profesor, encontramos de que los estudiantes llegan hasta la formulación de la conjetura, y por parte del profesor encontramos que trabajan hasta la generalización. Entonces doy muchísimas gracias por su atención. Estoy atenta a cualquier pregunta, y aquí están algunas referencias consideradas para la presente presentación. Muchísimas gracias.